Federico Malpica, investigador, asesor y formador en las áreas de calidad e innovación educativa, desde 1998. Cofundador y director del Instituto Scalae para la calidad de la enseñanza-aprendizaje y miembro del grupo impulsor de la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva. Docente de vocación, profesor universitario, conferencista en congresos nacionales e internacionales sobre temas educativos y autor de artículos y publicaciones en el ámbito educativo, así como del libro 8 ideas clave, calidad de la práctica educativa, referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Asesor de diversas instituciones educativas, universidades y administraciones públicas en España, México, Argentina, Colombia, Perú y Qatar. Así como participante en diversos proyectos, formaciones, congresos y simposios internacionales. Ha participado y coordinado más de 400 intervenciones en instituciones educativas, públicas y privadas, desde infantil hasta la universidad, donde han asistido más de 9.000 docentes en 7 países. Cuenta con un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su objetivo como profesional es contribuir a la mejora de la educación y la profesionalización de la práctica docente. Señores y señoras, con ustedes, Federico Malpica, en su conferencia Las comunidades online de aprendizaje profesional como herramientas para el desarrollo docente. Buenos días a todas y todos. Gracias al Sistema Educativo de Valladolid y bueno, a esta presentación también. Es para mí un honor estar el día de hoy con todos y todas ustedes. Como saben, pues resido en Barcelona, pero para mí es siempre un orgullo y un placer poder venir a México, a mi país, y estar con colegas y compatriotas comentando temas tan trascendentes como son aquellos que tienen que ver con la educación y la innovación educativa. El día de hoy me gustaría poder conversar con ustedes acerca de lo que son las comunidades profesionales de aprendizaje e inclusive pues dar algunas perspectivas de los últimos avances, digamos, sobre este tipo de estructuras que ayudan a desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y el uso de la tecnología que se está llevando a cabo para el desarrollo de estas comunidades. Por eso, un poco la idea de la conferencia es llevar un discurso, digamos, y una conversación a lo largo de lo que es sobre todo nuestra profesión como docentes. En este congreso seguramente ustedes han estado asistiendo a diversas conferencias, talleres, mesas redondas, simposium, donde se han tratado sobre todo temas que tienen que ver con cómo dar las clases mejor, cómo ayudar a nuestros alumnos, pero a mí me gustaría que en este breve espacio de tiempo que tendremos nos demos una pausa para pensar en nosotros como docentes y en nuestra profesión y en la capacidad que podemos llegar a tener para trabajar juntos en la mejora y en la innovación de nuestras aulas. Y vamos a comenzar hablando del tema de los condicionantes. Es importante hablar de todos estos temas porque al final todo está cambiando en el mundo en general, está cambiando la sociedad y seguramente como nosotros nos formamos, es una respuesta que nos dieron en su momento, seguramente tenemos que generar nuevas respuestas para los retos a los que nos enfrentamos el día de hoy. Vamos a la siguiente. La educación del siglo XXI requiere desarrollar formas de enseñar totalmente nuevas, porque es que todo ha cambiado. Y en los últimos 30 años hemos vivido, digamos, múltiples avances y múltiples cambios en todo lo que podríamos denominar como la práctica educativa, pero también es porque está dando respuesta a una sociedad que también está cambiando mucho y por tanto los alumnos que tenemos hoy en día ya no se parecen mucho a los alumnos que teníamos hace 30 años y también la sociedad que tenemos hoy en día pues también ha cambiado mucho con respecto de hace 30 años, ¿no? Y por tanto, si eso es así, ahora nos podemos pasar hablando bastante de todos estos cambios, ¿no? Pero los sentimos, los sabemos, los conocemos y por tanto la idea es que podamos dar nuevas respuestas a los retos que nos enfrentamos, ¿no? Yo para ilustrar esto simplemente tengo una anécdota que tiene que ver con eso que estamos hablando, porque hace unos años fuimos a visitar a un centro educativo, bueno, como parte de la labor que hacemos en el Instituto Scalae, a un centro educativo que íbamos a asesorar en las Islas Baleares, allá en España. Y es un centro educativo que tiene premios, tiene sistemas de calidad, tiene reconocimientos, tiene todo. Y cuando fuimos a hablar con su director, que además
era exalumno de ese mismo centro, bueno, pues nos presentó pues, su institución y nos hizo un recorrido por las aulas, ¿no? Y por el centro. Entonces fuimos a hacer un recorrido con él muy orgulloso de su colegio, y en cierto momento llegamos a un aula, se veía perfectamente lo que pasaba dentro porque tenía pues digamos, unas ventanales y se veía la clase que se estaba dando, y entonces nos explicó que en esa clase él había sido alumno y incluso nos señaló la banca. Entonces yo me sentaba aquí, digamos, ¿no? Y entonces un colega que iba conmigo le preguntó, oye, ¿y de la clase que estamos viendo ahora a la que te daban cuando tú eras alumno y estabas sentado en esa banca, qué ha cambiado? El director se queda pensando un momento y dice, pues nada, más o menos es la misma clase que estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces pensamos, o sea, si todo ha cambiado, si la sociedad ha cambiado, si los alumnos han cambiado, ¿por qué las clases se parecen tanto a las de hace 30 años? ¿Es así? ¿Estamos dando respuesta a lo que hoy se necesita? ¿O estamos dando respuestas a problemas que posiblemente ya ni existen, a aprendizajes que tal vez ya ni se requieren? Y por tanto, al menos nos tenemos que plantear esto, ¿no? Si nuestra práctica educativa tiene que cambiar y qué tanto tiene que cambiar. Yo creo que tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar tanto que ya no es solamente una cuestión de incorporar un par de cosas en nuestra práctica. Yo creo que básicamente los docentes necesitamos reinventar totalmente, completamente nuestra profesión. En el siglo XXI ya no podemos hablar de una práctica docente como pudimos hablar en el siglo XX. Una práctica individual, una práctica donde cada uno tenía su clase, sus alumnos, su programa, sino que en el siglo XXI tenemos que hablar de una educación y de una profesión docente más colaborativa, porque los retos a los que nos enfrentamos son enormes y por tanto necesitamos hablar de nuevas estructuras de trabajo más colaborativo, de fundamentación de la práctica, de mejora continua e innovación y sobre todo de hacerlo de manera colectiva, de manera común. Y eso nos va a llevar a desarrollar nuevas estructuras en todos los sentidos, digamos, desde el punto de vista docente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista también de lo que hacemos en las aulas, por supuesto, con nuestros alumnos, etc. Bien, a ver si hoy podemos hablar de algunas de estas claves. A mí me gustaría conversar de esto con ustedes, ¿no? Hablemos un poco de nuestras condiciones de trabajo, porque si hablamos de cambiar completamente nuestra profesión, digamos, ¿en qué situación estamos y cómo haríamos para cambiar la profesión así, ¿no? ¿Pasamos? Sí. Ok. Hay una pregunta que me gustaría hacer en cuanto a las condiciones de nuestro trabajo. O sea, ¿por qué es difícil incidir de manera significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué es tan difícil? Digo, hago la pregunta así porque yo ya asumo que es difícil, ¿eh? Alguno me podría decir, no, en mi institución educativa esto es muy fácil, pero normalmente eso es lo más difícil de cambiar. Cuando se trata de cambiar cuestiones organizativas, de ponernos de acuerdo en entradas, salidas, reuniones, entregas de calificaciones, eso es más o menos fácil. Pero cuando se trata de ponernos de acuerdo en cómo enseñar dentro del aula, se convierte en algo muy difícil. En parte nos dificulta el cambio porque estamos en una de las profesiones más complejas que existen. La profesión docente es una de las profesiones más complejas que existen. Fíjense, si pudiéramos dibujar esto así, pasemos la siguiente, por favor. Imagínense este esquema, más o menos para dibujar la complejidad en la que estamos. De hecho, no estamos en un sistema, estamos en 3 sistemas. Está el intrasistema, que es la clase, y aquí ocurren cosas dentro del aula, entre el que enseña, el que aprende y los contenidos que median. Estábamos en un mesosistema, que es la escuela, y aquí también ocurren cosas. Y estamos en un exosistema, que es la comunidad, donde también ocurren cosas que acaban entrando dentro del aula. ¿Cómo ven? Más o menos esto explicaría digamos, la complejidad de nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, diríamos que es un poco más complejo. Claro, no estamos solos. El docente tiene otros colegas en otras clases, los estudiantes también, y hay un director, y el director normalmente tiene por encima pues, un consejo, una rectoría, una titularidad, y todo eso acaba entrando dentro del aula, ¿sí o no? ¿No? Más o menos con eso lo explicamos, la complejidad de nuestra profesión. Bueno, diríamos que es un poco más complejo. Bueno, ya habíamos dicho que era complejo, ¿no? Y es así, es una de las profesiones más complejas que existen porque hay un montón de variables y que todas acaban entrando dentro del aula. Los negocios privados, las redes y lazos familiares, las instituciones, los medios locales, la publicidad, las ideologías e influencias, la situación socioeconómica del país, el último anuncio de televisión, el último video de YouTube, la última foto de Instagram, todo acaba entrando dentro del aula
y con eso tenemos que lidiar todos los días, ¿sí o no? Y por tanto, y no lo podemos evitar, y estamos en una profesión altamente compleja. Y colegas, ante tal complejidad, ¿qué podemos hacer? Dos alternativas al menos. Una alternativa, hacemos el avestruz, o sea, metemos la cabeza en la tierra y, como decía un colega, yo le enseñaré lo que pueda y lo que no, ya le enseñará la vida, ¿no? O sea, déjeme en paz, ¿eh? O la otra, es decir, no, como estamos en un sistema y una profesión altamente compleja, lo que necesitamos es dotarnos de herramientas para manejar esta complejidad. Y sobre todo, no hacerlo solos, porque son tantas las variables que es muy difícil que cada uno por su cuenta y riesgo, como un llanero solitario, vaya pudiendo gestionar todo esto. Además, fíjense ustedes una cosa muy interesante de este esquema. ¿Cuál es la única variable sobre la que tenemos control en este esquema? Por ejemplo, ¿podemos escoger a los estudiantes que queremos? No. Alguno piensa, ojalá, pero no. Son los que son y así vienen. ¿Podemos escoger lo que queremos enseñar, o sea, el currículum? No. Bueno, podemos adaptarlo, podemos hacer cambios, pero al final tenemos un currículum que nos condiciona. ¿Podemos escoger otros colegas en la institución educativa? Al director o directora, a cualquier cosa que tiene que ver con la comunidad. ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿Cuál es la única variable que controlamos, colegas? Nosotros, lo que hacemos dentro del aula. Y sí, podemos decir, no, es que los padres de familia, es que los alumnos ya nos vienen, es que la administración, es que los programas están viejos, es que la sociedad... Está bien, pero cada vez que vamos señalando con el dedo, hay 3 dedos que nos señalan a nosotros, porque es lo único que podemos controlar, lo que nosotros hacemos en el aula. Pero fíjense, es interesante esto porque, ok, es la única variable que controlamos, pero es una variable determinante para los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos, lo que hacemos en las aulas con ellos. Determinante, tan determinante que, digamos, no solamente es una cuestión intelectual, sino lo que hacemos con nuestros alumnos, desde que comienzan hasta que terminan, por cierto, no lo que hace un docente con sus alumnos, yo estoy hablando lo que entre todos hacemos con ellos desde que comienzan la escolaridad hasta que la terminan, eso es determinante para su vida. Tanto es así que desde las neurociencias nos están diciendo que ya no es una cuestión intelectual solo, sino que aquello que hacemos con nuestros alumnos, en toda su formación, de alguna manera, les cablea el cerebro, por decirlo de alguna manera, para toda la vida. Claro, luego esto se puede ir rehaciendo, pero la manera en la que piensan, la manera en la que ejecutan, la manera en la que, digamos, en que razonan, lógicamente, la manera en la que se enfrentan a las situaciones, y es fruto de mucho de lo que hicimos con ellos en toda su escolaridad. Eso es muy importante porque a veces desde la sociología y desde otras profesiones nos intentan vender la idea de que mucho de lo que pase con un alumno en su formación tiene que ver más con factores externos que no internos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y hoy traigo evidencia científica que dice que esto no es así. Por tanto, hoy la mostraré. Pero quiero que quede muy claro y quiero que seamos conscientes de eso, que aquello que nosotros hacemos con nuestros alumnos es determinante para su vida, no solo para su formación, para su vida completa. Pero siempre y cuando pensemos no en lo que hace un docente en el aula, sino en lo que hacemos entre todos. Por eso es tan importante tener una conciencia colectiva como docentes. Y no pensar que solamente uno de nosotros hace algo, sino pensar que somos entre todos los que somos capaces de construir un aprendizaje que dure toda la vida. Y durará toda la vida. Porque nuestros alumnos aprenden siempre. Y por tanto, seamos conscientes o no, les estamos de alguna manera estimulando un aprendizaje concreto para la vida. Bueno, esa es una parte, es una condición de nuestro trabajo, ¿no? Entonces diríamos, ok, se trata de formarnos como docentes, por tanto, ¿no? Si la variable clave de la innovación educativa es lo que hacemos en las aulas y nosotros y nuestra práctica educativa, pues hay que formarnos. ¿Y qué determina la eficacia de la formación docente? ¿Cómo lo hacemos? Hoy en día, ¿qué se utiliza para eso? Sobre todo se utilizan las encuestas de satisfacción que se hacen después de las capacitaciones y formaciones, pero posiblemente no sea suficiente. Yo creo que lo que determina la eficacia de la formación docente tiene que ver con algo que todos los que damos clase tenemos, que es nuestra mochila docente.
Ahí vemos un colega, lleva una mochila, y todos los que damos clase tenemos una mochila docente donde llevamos dentro todas las herramientas didácticas que sabemos utilizar y con lo que damos clase. Y con eso enseñamos, ¿eh? Llegamos a nuestra clase, ponemos el portafolio de esa mochila en el escritorio y con lo que llevemos dentro es con lo que podemos enseñar, con lo que sepamos hacer como docentes, ¿sí o no? Independientemente de los libros que hayamos leído, de las capacitaciones a las que hayamos asistido, de los congresos donde hayamos participado, enseñamos con lo que sabemos hacer como docentes. La pregunta es, ¿y cómo hemos adquirido todo esto? ¿Qué alternativa nos queda? Enseñarnos entre nosotros, aprender entre iguales. La estructura de trabajo, si queremos realmente comenzar a desarrollar nuevas prácticas educativas en las aulas, requiere como docentes que podamos practicar y reflexionar sobre la práctica y además con ayuda contingente, y por tanto no nos queda más remedio que ayudarnos entre nosotros y montar un sistema de trabajo en las escuelas que permita que los profesionales podamos aprender unos de otros. A esa estructura, colegas, le podemos llamar una estructura de comunidades profesionales de aprendizaje. Una comunidad profesional de aprendizaje es una estructura que funciona en una institución educativa para que los diversos docentes puedan aprender unos de otros y puedan desarrollar su práctica. Bien, eso sería una condición. La otra condición es cómo implementamos las innovaciones y las metodologías. Y aquí también tenemos un problema. Porque hoy en día, en este mundo hiperinformado, nos llueven metodologías. Cada día nos enteramos de algo nuevo. Y luego además venimos a congresos como estos donde nos dicen más cosas, ¿no? Y por tanto todo el día estamos enterados de cuestiones nuevas que tendríamos que aplicar en el aula. Y todas parecen muy buenas. Es más, decimos, ¿por qué aún no tenemos esto en la escuela? ¿Por qué aún no hemos desarrollado esto otro? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que nos entra un poco la ansiedad. Y nos dan ganas de desarrollar todo, ¿no? Y entonces, imagínense una escuela y dice, bueno, es que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que desarrollar algo, no puede ser que estemos todavía en el siglo XX, tenemos que pasar al siglo XXI con la educación y por tanto dicen, bueno, por algún lado tenemos que comenzar. Bueno, venga, pues, ¿qué implementamos? Pues vamos a implementar un tema de inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿eh? Ok, vamos a comenzar por aquí. El profesor le dicen eso en su escuela, voltea a ver su mochila y dice, yo de esto no sé nada. ¿No? Pero bueno, a ver cómo se hace, ¿no? Ahí tiene el profesor con su mochila, no sé nada. Pero bueno, y la escuela le dice, aceptamos la mochila que tienes, pero hay que ir incorporando cosas, ¿no? Por tanto, venga, las inteligencias múltiples, ok. Pero el problema es que no acaba aquí, porque mientras comienza a trabajar con las paletas y los canales de estímulo y tal, en ese momento la escuela dice, bueno, pero vamos, no podemos quedarnos solo con esto, tenemos que implementar más cosas, y entonces nos dan ganas también como docentes de hacer más cosas, y entonces nos involucramos ahora en un tema de aprendizaje basado en problemas. Venga, vamos a implementar esto también. El docente voltea a ver su mochila y dice, de esto yo no sé nada. Pero bueno, a ver, ¿cómo se hace? Yo nunca lo he visto. Y entonces, bueno, a ver, pues actividades, problemas al inicio de la unidad didáctica, si puede ser, correlacionarlo con la parte de las inteligencias múltiples para ir desarrollando esto. Pero aquí no queda la cosa porque dicen, oye, pero es que ya hemos hecho unas inversiones y por tanto, las nuevas tecnologías. Por tanto, ya tenemos plataformas, tenemos software, hay que utilizar esto. Entonces también, por favor, al mismo tiempo que haces lo de aprendizaje basado en problemas de inteligencia múltiples, por favor, implementa cuestiones de estas en el aula. Pero aquí no queda la cosa porque decimos, oye, no, pero luego las pruebas estandarizadas, ¿qué nos van a decir? Tenemos que salir bien en las pruebas. Por tanto, todo métodos de lectoescritura, eso también lo tienes que involucrar en tu clase, por favor, y ejercicios, y si puede ser, pues a ver si hay un software que también ligues con esto, y si puede ser también basado en problemas. Pero aquí no acaba la cosa, porque claro, los valores son muy importantes, por tanto, tenemos que implementar educación emocional. Por tanto, eso también, por favor. Y si puede ser, lígalo con lo otro. Y eso sí, todo con un enfoque por competencias para la vida, ¿eh? Y si puede ser, ya que estamos, multilingüe, ¿sí? Puede ser. El docente voltea a ver su mochila y dice, oigan, ¿alguien ha pensado en mí? Que yo soy el que tengo que implementar esto, ¿no? Porque, colegas, si hacemos eso, lo que le estamos pidiendo aquí a un docente, esto que están viendo, no son 4 o 5 cosas. Son 40 o 50 cosas, porque cada una de estas innovaciones y metodologías que hay por ahí no es una cuestión a introducir dentro de la mochila, a incorporar en la mochila, no, son varias cosas. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, hablamos de cuestiones de programación, de cuestiones de impartición, de cuestiones de evaluación. Cuando hablamos de aprendizaje basado en problemas, lo mismo. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, lo mismo. Son varias cosas a incorporar en la mochila. Y por tanto, ¿cómo hacemos esto? Muchas veces el problema de la innovación es cómo la desarrollamos y que no somos capaces de dosificar los procesos de innovación y por tanto queremos abarcar demasiado. Y lo único que hacemos es que cuando son grandes cambios
generamos grandes resistencias y son muy difíciles de manejar. La idea sería dosificar procesos de tal manera en que pudiéramos ir avanzando al ritmo, porque por más que le subamos al fuego, el pastel no se va a hacer antes, al final se va a quemar. Y por tanto, mucho de la innovación tiene que ver con nuestra capacidad de incorporar esas prácticas en las aulas, y eso requiere tiempo, requiere espacios, requiere soporte. Pero es otra condición. Estamos expuestos a todas esas metodologías y tendríamos que poder dosificar bien los cambios, ¿no? Bien, y por otro lado, la manera en la que adquirimos la curva de aprendizaje, eso es muy importante. Fíjense, aquí hay un ejemplo, que esta gráfica de Blanchard, que habla de cómo se pasa la curva de aprendizaje. Y eso lo podemos aplicar perfectamente a nuestra profesión. Por ejemplo, en una primera instancia tenemos los conocimientos. Los conocimientos son, ya hemos dicho, ¿no? Son necesarios, ¿no? Porque esos nos permiten aprender. No son suficientes, pero son necesarios. O sea, y los conocimientos sí que con un tiempo más relativamente corto y un grado de dificultad bajo los podemos adquirir. Una capacitación, una formación nos permite saber de qué va algo, digamos, ¿no? Por tanto, la mayoría de capacitaciones no son formativas, sino son más bien informativas. O sea, nos sirven para saber de qué va. ¿Sí? Pero realmente lo que necesitaríamos es sistemas que nos permitan practicar en la escuela después de haber ido a la capacitación entre nosotros, ¿eh? Pero aquí no queda la cosa, porque fíjense, alguien puede decir, yo sé de qué va esta metodología, es más, he practicado suficiente y sé cómo hacerlo, pero ¿saben qué? No me da la gana. Y como no me da la gana, nos quedamos igual. Por tanto, aquí no se acaba el tema en las habilidades, sino que tenemos que pasar a un tema de actitudes y comportamiento individual. Es decir, el docente tiene que querer hacer esto en el aula, porque las prácticas educativas no se pueden imponer. No podemos decir, es que esto se tiene que hacer en el aula. No, porque el docente va a entrar a la clase, va a cerrar la puerta y va a hacer lo que buenamente quiere y pueda. Y por tanto se trata de convencer. ¿Cómo convencemos? Lo que nosotros hemos visto es que entre más participación tengan los docentes, pues más voluntad ganamos para hacer este tipo de cambios y de innovaciones. Por tanto, es muy importante en nuestra profesión que todos los cambios e innovaciones que nos planteemos no vayan de arriba hacia abajo, sino que surjan de abajo hacia arriba, surjan de la propia comunidad y de ponernos de acuerdo como docentes en qué vamos a hacer en las aulas. Entre más participamos en este trabajo, más fácil es luego pues desarrollarlo dentro del aula. De tal manera que no nos quedemos solamente en el plano individual. En todas las escuelas hay algunos profesores innovadores, pero eso no es una innovación. Si solo vemos eso en unas cuantas aulas de un centro educativo, eso no es una innovación, eso es una anécdota. Y no por los profesores, sino por los alumnos. O sea, el alumno que pase por allí tendrá eso, pero la idea es que lo puedan tener todos. Y entonces la última curva de aprendizaje ya no es individual, sino que es colectiva. O sea, en realidad, para plantearnos que eso realmente sea una innovación, tendríamos que poderlo ver en toda la escuela. Lo que llamaríamos el comportamiento de la organización del grupo. O sea, no tendría que ser algo de un docente determinado, sino que tendría que ser algo de la comunidad educativa, de la propia institución. Las escuelas que son de referencia a nivel mundial, y esas que dan ganas de ir a visitarlas, lo son no porque hay un profesor que hace algo interesante en el aula, si son de referencia porque han logrado hacer algo entre todos y que eso les da pues cierta relevancia a nivel de la comunidad educativa. Y por eso son de referencia. Por tanto, si queremos dotar a nuestra institución de identidad pedagógica, tenemos que conseguir que podamos hacer las cosas en común, en las aulas, y podamos darle identidad y consistencia al trabajo que hacemos con nuestros alumnos y alumnas. A veces a mí me toca ir a centros educativos y me llevan a un aula y me dicen, oye, mira, aquí hay una innovación muy interesante. Y cuando la veo les digo, pues sí, es muy interesante. ¿Y esto ustedes lo consideran también interesante? Me dicen, sí, eso está muy bien. Les digo, oigan, y si está tan bien, ¿por qué no lo hacen todos aquí en la escuela? Ah, no, esto es de este profesor que hace esto interesante. Pero esto no es una innovación, es una anécdota. Y encima, a veces estas anécdotas se las llevan a congresos y las presentan como buenas prácticas de la institución. Y les digo, no, esto no es de la institución, esto es de este profesor. El día que este profesor se vaya de tu escuela, se va a llevar esa práctica. O sea, que nunca fue de tu escuela, es de esta persona. Si tú quieres que sea de tu escuela, esto tendría que poder hacerlo todos. Entonces sí que sería institucional. Aquí cuando hablamos de innovación pedagógica sostenible. Y la única manera de hacer eso
es que tengamos una estructura que permita gestionar el conocimiento de tal manera que traspase, ya no solamente lo haga un docente, sino seamos capaces de hacerlo en equipo. Esa es la idea de esto. Bien, sería otro condicionante. La innovación exige esto. Y por tanto, el desarrollo profesional docente en conjunto es muy importante. Como es también muy importante la manera en la que trabajamos como colegas. Y por eso es muy importante hablar de la estructura de las escuelas. Las escuelas hoy en día fomentan o no fomentan el trabajo en equipo, fomentan una cultura para que todos comencemos a desarrollar nuestra práctica en conjunto, o son cuestiones aisladas y fomentan, digamos, actuaciones más individuales. ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante la manera en la que nos organizamos en la escuela. Fíjense cómo los hermanos Johnson y Johnson, no sé si les suenan, pero bueno, son unos investigadores que han investigado sobre el aprendizaje cooperativo, y en los 90, cuando estaban haciendo esas investigaciones, lo que hacían era hacer diferentes configuraciones de clases para ver los alumnos cómo aprendían en unas u otras configuraciones, para probar un poco sus teorías, y se dieron cuenta de una cosa muy interesante. Se dieron cuenta que más del 85% de la conducta de los miembros de una organización están dadas por la estructura de esa organización y no por el carácter de los individuos que la componen. O sea que mucho de cómo nos comportamos en una escuela está en función de cómo nos organizamos en esa escuela y no tanto de nuestro propio carácter individual. Inclusive cambiamos de escuela y de repente nos pensamos a comportar de otra manera, porque así somos los seres humanos, digamos, nos adaptamos al grupo social donde estamos. Y por tanto, si la escuela fomenta que cada quien esté en su clase, que cada quien haga sus trabajos, que cada quien entregue sus calificaciones, pero no hay espacios, ni tiempos, ni soporte para poder practicar en conjunto, para poder dialogar sobre nuestra práctica y reflexionar sobre ella, por tanto eso nos lleva a comportamientos de cada quien, su clase, sus alumnos y su programa. Y me he encontrado incluso después, entonces se genera una serie de comportamientos donde ya no nos interesa y no queremos compartir a veces, o nos es difícil compartir, por la propia estructura de la escuela, no porque nosotros no queramos. Y me he encontrado con colegas en los dos extremos, desde algunos que me dicen, no, es que esto, yo no, ¿quién soy yo para decirle al otro colega cómo tiene que enseñar? Ok, eso. Y por otro lado, a otros que me han dicho, mira, a mí me ha costado sangre, sudor y lágrimas enseñar como enseño, que también le cueste a él. Pero al final son dos extremos de lo mismo, es como, lo que están remarcando aquí es una especie de excusa diciendo es que me cuesta trabajo, es que me es difícil, es que, y por tanto mejor cada quien lo suyo. La manera en la que están configuradas nuestras escuelas hasta ahora, históricamente, nos han llevado un poco a esos comportamientos. Pero no quiere decir que tengamos que seguir así. En el siglo XXI parte de este cambio tiene que ver con qué estructuras le damos a la escuela para que seamos capaces de compartir unos con otros, de hacer una práctica más colegiada y de reflexionar en conjunto y mejorar lo que hacemos en las aulas. Bien, no es una cuestión solo de México o de un país concreto. Hay un informe que habla un poco sobre la situación en la que estamos desde el punto de vista también organizativo y de la dirección. La dirección aquí juega un papel muy importante. Los directores son los líderes pedagógicos y los equipos directivos dictan mucho de cómo innovamos y cómo trabajamos dentro de los centros. En un estudio reciente que hicieron los de la OCDE, que son los mismos que hacen el informe de PISA, lo que hicieron un día, se les ocurrió que además de hacer el informe PISA, tenían que hacer un informe sobre qué pasaba en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 10 años después de comenzar a hacer el informe PISA, pero bueno, al final lo hicieron. Y entonces hicieron una investigación en 23 países sobre, entrevistando a miles de docentes y directores sobre estos procesos de enseñanza-aprendizaje y sus condiciones. Y encontraron tres cosas interesantes, hicieron uno en el 2009, ahora han hecho uno en el 2013, ese es del 2013, y encontraron tres cosas muy interesantes que a nosotros nos sirve ahora para hablar de innovación y de la importancia de la dirección en esto. Decían que los profesores, en promedio, los profesores de esos 23 países del TALIS, llaman TALIS, Teaching and Learning International Survey, o sea, encuesta internacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje, comunicaron que, primera, el aumento de la calidad de su trabajo, de los docentes, no recibía ningún reconocimiento. Eso lo dijo un 75%. Miles de docentes en 23 países, 75% no recibían ningún aumento de la calidad de su trabajo, ningún reconocimiento. Tampoco no recibirían ningún reconocimiento si fueran más innovadores en su enseñanza, también más o menos un 75%. Y por último, solo la mitad dijeron que su director utilizaba métodos eficaces para determinar el rendimiento de sus profesores. La otra mitad no. Por tanto, claro, esto nos habla de las estructuras que tenemos hoy en día.
no son unas estructuras que fomenten la innovación y el cambio en nuestras escuelas. Hay que ser muy conscientes de eso. Y por tanto, algo tenemos que hacer para cambiar esas estructuras. Porque en esas viejas estructuras será muy difícil encarar una innovación y una pedagogía del siglo XXI. Necesitamos cambiar las estructuras de las escuelas, y necesitamos cambiar los roles de la dirección y los docentes, y necesitamos cambiar la manera en la que nos interrelacionamos, los objetivos que tenemos, la manera en la que trabajamos, en definitiva, ¿no? Ok, bien, esto es cuanto condicionantes, ¿eh? Ahora ya, después de, digamos, darnos un poco de latigazos y ver la situación en la que estamos, podemos decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues podemos cambiar y podemos desarrollar algunas cosas muy interesantes, sobre todo porque es muy importante tener en cuenta que nosotros somos la clave de la innovación. Los docentes, lo que hacemos en las aulas es muy importante para nuestros alumnos. Como país, yo diría que no es el foro y por tanto pues ya iremos mejorando, digamos, eso no, nosotros aquí no podemos ir. Pero como escuela, como centro educativo, como institución, aquí sí que podemos hacer mucho, en nuestro microespacio. Y por tanto, ¿en qué nos fijamos? Porque en lo que nos fijemos como estructura, en lo que le demos importancia, es lo que al final vamos a obtener como resultados. Por tanto, yo diría, pues vamos poniendo el acento en nuestra formación y en la capacidad que tengamos para dialogar y aprender unos de otros. Bien, hemos hablado de la importancia. Yo queda claro, estamos en unas condiciones, digamos, difíciles, pero la importancia es máxima de lo que nosotros podemos hacer en las aulas. Y por tanto, tenemos un reto como docentes en el siglo XXI. Y por tanto tenemos que generar un nuevo concepto de lo que es el desarrollo profesional docente para este siglo. Un nuevo concepto que ya no sea la típica capacitación, formación, cursillo, taller, seminario. ¿Podríamos hacer algo más? ¿Podríamos darle la vuelta de alguna manera? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Miren, de hecho hoy en día ya existe mucha formación docente. Existe mucha formación teórica. El problema es que hay muy poca formación práctica en el aula. Existe una inmensa cantidad de información para la docencia. Solo es entrar en internet y tenemos un montón de cosas, pero eso es un océano. El problema es que hay muy pocos criterios para la adecuación a la práctica educativa real. Muy pocos criterios. En internet hay un montón de información, pero ¿dónde están los criterios? Y luego, hay una presentación continua de buenas prácticas en foros como este y como otros, ¿eh? Pero, después del foro, ¿qué pasa? O sea, hay poca capacidad de colaboración y de generalización de dichas prácticas en los centros. ¿Cómo nos traspasamos la información? Y luego, hay un buen número de evaluaciones docentes estandarizadas. Además, algunas de ellas, pues, por su naturaleza, digamos, solo evalúan una partecita y encima a veces aplicadas de una manera poco ética, pero realmente hay muy poca retroalimentación efectiva de la práctica de nosotros como docentes en nuestra clase, en nuestra aula, y de motivación para el cambio, que es lo que realmente necesitaría un profesional. El problema de las evaluaciones estandarizadas es que no están hechas para mejorar, ni para innovar, ni para desarrollarnos profesionalmente. Están hechas para que una administración mida de alguna manera el sistema. Pero si nosotros queremos mejorar e innovar, lo que nos serviría más bien es, diríamos, una evaluación más formativa, no tanto una evaluación sancionadora como son las evaluaciones estandarizadas. Y la evaluación formativa significa que nos demos cuenta qué más podemos hacer, que lo que hacemos ya lo hacemos bien, pero que siempre podemos hacer mejor las cosas. Y por tanto, cómo nos retroalimentamos de manera efectiva entre nosotros y cómo nos motivamos para el cambio. Y de esto hay muy poco. Por tanto, teniendo en cuenta esto, diríamos, vamos a darle la vuelta. Se trata de invertir la pirámide. No sé si ustedes conozcan esta pirámide de aprendizajes. También es de Edgar Dale, es un investigador que en los años 60, 70 hizo una investigación donde lo que él quería ver es, con diferentes estímulos y diferentes, digamos, tipos de enseñanzas y de criterios y de herramientas, ¿con qué se quedaba más los que eran estimulados así, ¿no? ¿Qué retenían más en cuanto a su aprendizaje, ¿no? De hecho, esto se hacía 2 semanas después que había retenido de todo lo que te habíamos explicado, utilizando diferentes herramientas. Y se dio cuenta que en conferencias la gente se queda más o menos como con un 5%, que es lo que pasará el día de hoy, más o menos. Después de 2 semanas se acordarán de un 5%, que ya está bien. Luego, lectura, 10% de lo que leemos, 2 semanas después nos acordamos más o menos de un 10%. Audiovisuales, temas audiovisuales, un 20%. Cualquier tema que escuchamos pero al mismo tiempo vemos. Luego, demostraciones, te demuestran, un 30% nos quedamos más o menos. Luego, grupos de discusión, donde ya discutimos, dialogamos unos con otros, un 50%. Ahora, prácticas, no solo discutimos, sino que lo hacemos, lo desarrollamos, un 75%. Y cuando nos toca enseñar a otros,
entonces un 80%. Colegas, a ver, las formaciones actualmente, cursos, cursillos, talleres, seminarios, congresos, ¿hasta dónde llegan? Entre el 30 y el 50%, ¿sí o no? No hay más. Por eso les decía el otro, en la otra cuestión, o sea, solamente entre un 10 y un 15% llegamos a aplicar eso en aula. ¿Por qué? Porque nos quedamos en las demostraciones audiovisuales, lecturas, conferencias, hasta ahí llegamos. Alguna vez un grupo de discusión pequeño dentro del taller, pero totalmente insuficiente, obviamente. Pero no les podemos pedir más esas formaciones, porque hasta ahí van a llegar. Si queremos, digamos, pasar más allá en esta pirámide del aprendizaje, eso necesitamos hacerlo en las escuelas de otra manera. Y por tanto, eso también es formación docente, pero es un concepto diferente. Históricamente la formación docente es algo que ha ocurrido fuera. Pasamos a la siguiente. Adelante. Algo que ha ocurrido fuera la formación docente. Es decir, históricamente lo que ha pasado es que si queremos formar a docentes, o vamos fuera a formarnos, a capacitarnos, o contratamos a alguien de fuera que venga a capacitarnos a nuestro centro. Siempre es con algo que ocurre fuera. ¿Qué más? Es impulsada por instancias superiores. Alguien decide lo que se tiene, lo tenemos que formar. Alguien hace un diagnóstico y dice, pues esta es la situación y por tanto nos tenemos que formar en esto. Y además, esos diagnósticos y tratamientos se realizan fuera del centro escolar. O sea, de hecho, alguien ha decidido que, por ejemplo, en esta reforma educativa tenemos que hacer no sé qué. Alguien ha decidido que cuando se trabaja en los consejos técnicos tenemos que hacer esto o lo otro. Alguien decide siempre de fuera, y normalmente incluso de fuera del centro. Históricamente ha sido así. Pero, ¿y si le diéramos la vuelta? Ahí el grado de participación de la instancia superior es máximo, ¿vale? Y luego cada vez es menos, entrando en el centro escolar y en los docentes, ¿no? ¿Y si le diéramos la vuelta? Y dijéramos que los docentes tengan el grado de participación máxima, y luego vamos hacia arriba. Y diríamos, ¿cómo le damos la vuelta? Pues sería, cuando hablamos de un enfoque de formación basada en la escuela, cuando hablamos de comunidades profesionales de aprendizaje, hablamos de que la formación docente es algo que ocurre dentro, entre colegas, no fuera. Fuera solo vamos a informarnos, pero luego regresamos a nuestro centro y aquí es donde nos formamos. Nos formamos entre colegas, practicando, dialogando, desarrollando nuestra práctica aquí entre iguales. Y además es una formación centrada en las necesidades de la escuela, no en lo que nos llegan instancias superiores, sino en aquellas necesidades que surgen del propio colectivo docente, que es lo que tenemos que hacer en las aulas en función de un acuerdo previo, de acuerdos que hayamos hecho entre nosotros. Y además, el diagnóstico y el tratamiento le realizan docentes y directores del propio centro. Aquí requerimos un acuerdo previo, un objetivo en común, y por tanto, nosotros cuando desarrollamos esto, el objetivo en común normalmente tiene que ver no con nuestra práctica educativa, sino que tiene que ver con los alumnos que queremos formar. Y por tanto tiene que ver con lo que llamaríamos el perfil del egresado aquí en Latinoamérica, que también podríamos decir las finalidades educativas. Por tanto, antes de comenzar a trabajar nada en innovación, primero que tenemos que pensar, la primera pregunta de innovación no es que queremos implementar o innovar, sino la primera pregunta es ¿y qué alumno queremos formar? ¿Qué alumno queremos formar? Y según el alumno que queramos formar, entonces desarrollemos, veamos qué estamos haciendo, en qué estamos contribuyendo como colegas en las aulas y qué más podemos hacer para formarlo. Y entonces la formación es algo que ocurre dentro, desde su propia concepción, desde el objetivo concreto que tenemos, porque el perfil de egreso contextualizado en nuestra escuela nos marcará nuestro perfil metodológico, didáctico, pedagógico. Y a partir de aquí podemos comenzar a desarrollar una práctica que nos dé identidad como colectivo docente. Bien. Ok, ¿qué tendríamos que hacer en esa formación? Entonces, ¿cómo tendría que estar diseñada? Siguiendo el ejemplo que decíamos del baile, por un lado, diagnóstico y personalización. O sea, esto tiene que ser en relación de cada docente, de su práctica, de sus necesidades. Es como tendríamos que desarrollar la formación. No puede ser una formación para todo el mundo igual, sino que tiene que estar diagnosticada. O sea, tiene que haber un diagnóstico de necesidades concreto de nuestra escuela y tenemos que poder personalizar itinerarios para cada docente en función de sus propias necesidades. Eso solamente se logra cuando podemos compartir. Luego, aprendizaje colaborativo. Está clarísimo, está demostrado que aprendemos cuando hablamos con otros, aprendemos mucho cuando compartimos, cuando hacemos un proyecto con un docente, cuando incluso charlamos en los pasillos sobre algo que queremos hacer en el aula. Ahí estamos aprendiendo. Cuando podemos observar otras aulas y otros nos pueden observar en nuestra clase. De hecho, entrar en un aula tendrá que ser algo natural en estas nuevas estructuras.
Las aulas como espacios abiertos, donde podamos entrar, obviamente con un acuerdo previo, porque el problema no es entrar en las aulas, sino con qué criterio entramos. Pero si tenemos un acuerdo previo, podríamos utilizarlo para poder entrar. Un acuerdo previo significa que primero nos pusimos de acuerdo entre todos en algo que quisiéramos implementar en el aula, y entonces sí tiene sentido entrar y ver de qué se trata, entrar y ayudar al colega, entrar y darle retroalimentación y que también nosotros nos den retroalimentación, porque siempre estamos aprendiendo. Cuando damos retroalimentación a otro, cuando otro nos da retroalimentación a nosotros, estamos aprendiendo. Y finalmente, motivación y reconocimiento. O sea, tenemos que generar estructuras en las escuelas que permitan reconocer el avance que estamos teniendo en nuestras aulas. Que no sea lo mismo un docente con un año de experiencia repetido 10 veces que un docente con 10 años de experiencia porque ha hecho cosas diferentes durante esos 10 años. Si es lo mismo, estamos equivocando. No puede ser lo mismo. Y por tanto tenemos que encontrar motivación y reconocimiento. Mucha de esta motivación y reconocimiento, colegas, se encuentra participando. Entre más participemos de la formación, entre más participemos en el desarrollo de la misma y en su propia evaluación, mayor motivación y reconocimiento encontraremos. Por tanto, toda la formación que viene de arriba hacia abajo, el problema que tiene es que no genera motivación y reconocimiento muchas veces. Es mejor que surja de abajo hacia arriba.